Esto es Arquitectura en Abierto, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro. La temática de estos 3 podcasts fue vivir la arquitectura desde la experiencia, la humanización de los espacios, las ciudades de la felicidad, los materiales sostenibles desde el habitar. Buenas tardes, estamos aquí en el Colegio de Arquitectos grabando el 3er episodio del podcast del colegio, Arquitectura en Abierto. Estamos aquí justo en la Semana de la Arquitectura, aprovechando que hay un montón de profesionales nacionales y locales dando charlas súper interesantes para poder grabar un poco y aprovechar que están aquí en la isla. Así que yo ya directamente voy a presentarles, Mario, que es ya una constante en los primeros episodios, Mario Cortés del estudio Marrero, están especializados en accesibilidad y además Mario especialmente es experto en felicidad, acaba de publicar su libro 4.5 El juego de la felicidad y esperamos que en algún momento nos cuente, creo que será en este episodio donde nos podrás contar un poco sobre todo tu aventura en esta nueva era de tu profesión y ese viaje a Bután que a todos nos va a encantar escuchar un poco qué cosas te has traído de allí, ¿vale? También tenemos a Enorme Estudio, a Carmelo Rodríguez, que junto con la cofundadora Rocío Pina, actualmente no está con nosotros, pero está Carmelo. Desde Enorme Estudio tiene un enfoque innovador hacia la arquitectura y su compromiso con la ciudad y las personas. Su trabajo ha sido expuesto en eventos de renombre internacional y han publicado en medios destacados. Han estado en la Feria del Libro de Frankfurt diseñando el pabellón español, el centro de ocio de Teruel Silla, que ya todavía lo pronuncio mal, pero bueno, su trabajo es muy extenso, pero creo que en este episodio vamos a aprovechar para poder ahondar en lo que nos van a contar en su charla Vivir a lo Grande. ¿Vale? Ahí sí que nos gustaría profundizar y hacerte un par de preguntas. Y también nos acompaña Estudio Periferia, Sergio Cobos y Aurelio Dorronsoro, que combinan arquitectura y empresa constructora. La verdad que luego hablaremos en profundidad también y les haremos unas cuantas preguntas, Helen y yo, porque son un perfil profesional muy interesante, aunando tanto el estudio de arquitectura como la empresa constructora. Esto, por supuesto, tiene unas ventajas, pero también sus quebraderos de cabeza y nos encantaría que hablaran de vuestra experiencia. Y también, sobre todo, que creo que es igual lo que conectan tanto Enorme como Periferia, estilos de vida actuales y cómo están cambiando, ¿no? Cuál es la tendencia ahora de cómo habitar los espacios desde el punto de vista de Enorme como vuestro, ¿vale? Así que si quieren empezamos un poquito, como las charlas de ustedes todavía no han sido y a todo el mundo le pregunto lo mismo. Perdón, me olvidaba. Elena García, vocal de Cultura, que también es una constante aquí. Buenas tardes, yo estoy aquí de apuntadora. Casi me olvidaba, pero no. Ella también va a aportar, como ha estado también involucrada al máximo en la Semana de la Arquitectura, también nos gustará conocer su percepción de tanto del trabajo de Enorme como de Periferia. Así que, yo a todos les pregunto lo mismo, sobre todo porque estamos aprovechando la Semana de la Arquitectura, pero me gustaría saber, sin spoiler, las claves de vuestra charla. Si quieren empezar ustedes, Periferia. Bueno, pues vamos a contar un poco nuestra experiencia a través de 2 proyectos de cómo este estudio de arquitectura, empresa constructora, lleva desde el diseño primero, desde la ideación hasta la construcción y cómo la construcción, el proceso de construcción pues afecta también al diseño y a la ideación y cómo se están interrelacionados ambos. Y eso lo vamos a contar a través de 2 proyectos, contándolo un poco como con más profundidad y cómo ver cómo eso afecta y cómo también esta dualidad constructora o empresa constructora y estudio también lleva son proyectos pequeños que lo hacen más fácil llevar este proceso. El resultado es un poco una práctica más artesanal de la arquitectura, de la labor del arquitecto. Somos
somos makers, que suena mucho más chulo que constructora, ¿no? Pero en realidad también nos gusta el decir las cosas como normales, digamos. Entonces, sí que es cierto que la cultura de la construcción en España es durilla a veces, ¿no? Hay prácticas a veces, pues se suele asimilar al constructor como alguien que te va a engañar, un pirata, tal, no sé qué. Y entonces sí que vimos en un momento que estábamos muy, muy involucrados en el proceso de construcción, como ha comentado en algún otro episodio del podcast la gente de Zoco Studio. Al final estábamos, yo creo que es el caso también de Carmelo, que estás como mano a mano con el carpintero, con el cerrajero, y cuando vimos que ya estábamos con el barro casi hasta las rodillas, pues dijimos que ya nos metíamos enteros, ¿no? Entonces, sí, lo decimos a ver. Digo que sí, que lo decimos a veces, que es nuestra forma de llevar como esta intensidad en todos los... Pero es nuestra forma que nos lo permite, pero otros compañeros lo hacen de otra forma, con otros medios, ¿no? Claro. Yo diría, Sergio, Aurelio, que en realidad sois un híbrido entre maker y artesano, ¿sabes? Sí. O sea, el nuevo futuro, ¿sabes? O algo así. Y a mí me parece muy interesante también el pensar que hay nuevos modelos de negocio vinculados al arquitecto, ¿no? Que siempre parece que estamos detrás del escenario, ¿no? Lo digo por lo de constructora, que lo has dicho, es como los polis malos, y bueno, creo que es un papel y una responsabilidad, pero también aporta otra mirada a la ejecución. Ayer hablábamos en las charlas con Zoco cómo esos detalles y esa sencillez llevaba aparejada una gran complejidad constructiva para resolver esos encuentros, en muchos casos, o con los nuevos materiales sostenibles, por ejemplo, y ustedes están en los dos lados, y no deja de ser, como has dicho, que realmente ya estás metido hasta las trancas, ¿qué paso más tienes que hacer? Porque muchos, los que nos implicamos en los proyectos y nos gusta la parte de ejecución, al final estás ahí acompañando a la constructora, peleándote con uno, con otro, y me gustaría que desarrollaras. Yo veo un valor en que esa mirada del producto final venga ya del propio arquitecto, pero me imagino que también es una guerra interna, ¿no? O empresarial, bueno, ¿no? O sea, poco, como sí. esas noches, ¿cómo se pasan? No, que un poco, sí que es un poco bipolar, porque tienes que hacer estamos muy acostumbrados a un esquema en que el arquitecto controla la ejecución de la obra. Incluso nos cuesta a veces explicárselo a los clientes, cuando le dicen, no, yo, este concepto del llave en mano, ¿no? Del proyecto integral, dicen, tú dime qué necesitas y yo te lo entrego, ¿no? Te lo diseño, lo fabrico, lo instalo. Eso a veces es difícil de entender porque ¿y quién te vigila, ¿no? Es como que tiene existe esta figura del arquitecto como un policía, como decías tú. Entonces sí que es cierto que tenemos que hacer esa labor de control o de exigencia, tiene que ocurrir como desde dentro. Tienes que llevar un nivel muy alto de exigencia. También ya tomas las decisiones con otro conocimiento porque sabes cuánto cuesta hacer las cosas o cuándo se puede y cuándo no se puede, hasta dónde puedes llegar. Y se puede entender como algo que te limita, pero en realidad te da mucha más cancha porque tienes el control del proceso. Claro, queda claro con lo que dice Sergio, que en nuestro caso se lleva de una forma muy natural. Nosotros somos arquitectos, nos interesa desarrollar nuestros proyectos y seguimos, terminamos construyéndolos, pero somos arquitectos hasta construyéndolos. Es una cosa muy natural en nosotros. Sí, es que quería añadir que un buen arquitecto, cuando te lo encuentras también, hemos hecho algunas obras colaborando con gente con la que teníamos cierta sintonía ¿no? Y los buenos arquitectos siempre son capaces de entender que es un proceso que implica hay un esquema con distintos agentes que todos al final quieren conseguir un objetivo. Todo el mundo quiere que salga bien, ¿no? Entonces yo creo que el buen arquitecto sabe entender, sabe manejar, sabe navegar bien esa agua, ¿no? Suele entender los condicionantes que tiene el constructor, incluso los diseña ya sabiendo que va a haber
cosas del proyecto que va a poder negociar luego en el proceso. Yo creo que tú sabes mucho de eso. Sí, Carmelo. Sí, vamos, yo creo que estos nuevos híbridos son fundamentales. Vivíamos en un momento en el que había una digresión total entre diseño y construcción. De hecho, en las escuelas, en la sociedad en general, incluso en lo aspiracional, ¿no? Ser abogado de arquitecto era como, qué bien, mi hijo va a ser arquitecto. Ser carpintero era, ostras, es que no vale para estudiar, ¿no? Y justo nos hemos dado cuenta que no funciona, ¿no? O sea, disgregar diseño y construcción ha generado pues muchos conflictos y muchas obras en las que figuras distintas van por caminos contrarios, ¿no? Para un objetivo común. Estas nuevas figuras hacen todo lo contrario, ¿no? O sea, el objetivo siempre ha sido común. La manera de abordarlo ha sido distinta y hacerlo confluir en equipos mucho más engrasados, en figuras que son una cosa y la otra, yo creo que pues es fundamental, ¿no? Ahí aparecen desde autoconstrucción hasta más formalizado estudios que ya no, vosotros lo decís, no os sentís una constructora en un estudio de la arquitectura, o sea que incluso hay que encontrar nuevos términos porque no era lo normal encontrar estas figuras. Está pasando en arquitectura, está pasando en diseño, ¿no? Cada vez los diseñadores son más artesanos. Igual antes un diseñador hacía, no un logotipo, pero hacía un diseño de una silla y la mandaba a no se sabe dónde y la construían, ¿no? Cada vez vemos más perfiles híbridos y creo que va a pasar cada vez más, ¿no? Tiene que ver también con kilómetro cero, con hacer obras que están cerca de tu casa, por así decir, ¿no? Vosotros hablabais antes que estabais en varios sitios porque al final tenéis obras también en varios sitios, ¿no? O sea que justo es una cuestión, yo creo, de diseño integral que en arquitectura también ha llegado. Siempre todo tarda un poco más que en otros ámbitos de diseño, pero al final ha llegado y yo creo que ha llegado para quedarse, consolidarse, incluso generar muchos otros modelos híbridos, ¿no? O sea, dejar esta cuestión como de dicotomía, dualidad entre arquitecto, arquitecta, constructor, constructora, no sé muy bien cómo llamarlo, para generar otros perfiles híbridos, nuevos modelos y empresas que además solemos ver que tienen crecimiento controlado, ¿no? No son grandes empresas, ¿no? En general, con este modelo no vais a convertir en Metrobacesa, ¿no? O sea, ni queréis serlo, ¿no? Son mucho más nucleares, multiculturales, multidisciplinares, ¿no? Entonces, es que creo 100% en estos nuevos modelos. O sea. No sabes la de cosas que hemos rechazado, ¿eh? Bueno, podríamos ahora mismo estar montados en el dólar, pero no. Haciendo uso de tu multipalabra, ustedes que trabajan proyectos multiescalares, desde mobiliario hasta grandes proyectos, intervenciones urbanas, viviendas, ahora con los nuevos de vida, me refiero enfocado un poco al ámbito de doméstico y lo que hablábamos en anteriores podcasts de la demanda que hay también de flexibilidad y adaptabilidad en los espacios domésticos. Vosotros tenéis este proyecto que ahora me gustaría que lo contaras un poco más, que adapta espacios pequeños a nuevos estilos de vida. ¿Cómo os metisteis también? Porque en el fondo no deja de ser también abrir otro nicho totalmente, ¿no? de trabajo, de mercado, además del estudio. Tú y Rosy. Sí, yo de hecho creo que se ha hablado un poco de este tema que habéis hablado en podcasts anteriores. Es algo que para nosotros empezó hace ya más de 10 años, porque ahora se habla de la crisis de la vivienda, pero vamos, quien no la viera venir daba muchos indicios, ¿no? Y empezó de hecho con nuestro primer encargo profesional, hablaremos de él, que fue años después de haber terminado y fue una reforma de 50 metros cuadrados, que claro, era como nos llama una diseñadora que había visto una conferencia y dice, tengo que daros una muy buena noticia, me vais a diseñar la reforma de mi casa de 50 metros cuadrados. Y nosotros, está muy bien, está muy bien. Queríamos hacer 100 viviendas, una ciudad en China, pero está muy bien esta reforma. Entonces empezamos a darnos cuenta que obviamente era una necesidad. Empezamos a investigar sobre este tema. Hay una cuestión también de crecimiento de masa. El otro día estaba leyendo
que ahora mismo en el mundo estamos como el 10% de todas las personas que han existido en la humanidad. Que, ostras, no sé si eran 192.000 años, estamos el 10% vivas. O sea, eso es un dato revelador. Queremos vivir juntitos. Yo creo además mucho en la ciudad, en esa cuestión de la compacidad. Y el espacio es un recurso, o sea, es un recurso, consume energía, consume materiales y tenemos que optimizarlo. Eso no quita que esté para nada a favor de lo que está pasando, obviamente, en la vivienda, pero sí que es nuestra responsabilidad como arquitectos, arquitectas, diseñadores de interiores. Ahí es algo, se ha hablado antes, yo creo que el diseño de interiores ahora mismo, a día de hoy, es mucho más relevante que la arquitectura, entendida como esta cuestión de construcción del contenedor en España, por lo menos, en un contexto español. Y claro, nos damos cuenta que algo está pasando y que hay que optimizar el espacio, ¿no? El metro cuadrado cada vez es más caro y hay que buscar sistemas flexibles, sistemas alternativos que respondan a otros modelos de vida y que hagan que, pues eso, los 50 metros cuadrados, que ahora es el estándar, se conviertan en un sitio para poder vivir a lo grande. Yo creo que ahí lo importante y el reto es que vivir en espacios más pequeños, que incluso podría ser una opción, ahora mismo no lo es más dependiente de un mercado, pero podría ser una opción incluso consciente, se haga sin reducir a pues la espacialidad, cuestiones necesarias de espacios, no digo mínimos, no me gusta nada el término vivienda mínima, sino básicos, ¿no? Y básicos, incluso iría más allá, prósperos, ¿no? Entonces ahí es donde está el reto, ¿no? Contra el mercado, que luego también la gente a nosotros nos decía, no, es que sois parte de, ¿no? de haber creado que las viviendas sean más pequeñas. Y dice, hombre, si yo tengo ese poder, te puedo asegurar que no estaría diseñando apartamentos de 50 metros cuadrados. O sea, si yo fuera parte de ese sistema, no estaría, no sé, aquí seguramente sí, pero no estaría haciendo lo que hago, ¿no? Entonces, es un contexto generacional también. De hecho, lo han comentado en el podcast anterior Zoco, ¿no? Salimos de la carrera, nos dijeron que teníamos que hacer auditorios, no los hay, centros culturales no los hay, y ellos también, panaderías de 100 metros cuadrados, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Y yo creo que ahí como arquitectos y arquitectas pues tenemos muchas herramientas, se ha hablado antes también, y skills, capacidades para trabajar de otras maneras, ¿no? Con esta escala de lo pequeño, vinculando diseño y construcción y buscando otros sistemas para responder a algo que se nos viene encima y que ahora además, yo lo veo 11 años después de cuando empezamos, pues se ha convertido en algo hasta por lo que manifestarse, ¿no? Carmelo, sí, yo quería, sobre todo es que tu charla también me interesaba mucho. Yo, sí es verdad que no soy profesional de la arquitectura, pero sí estoy bastante metida en temas de sostenibilidad y estilos de vida. Y yo sigo un canal en YouTube que se llama Never Too Small. ¿Lo conoces? Lo conozco. Siempre, no sé si en todos los capítulos, pero hay muchos en los que dicen que, bueno, que si tú quieres vivir en la ciudad, hay mucho piso por reformar, mucho piso pequeño que no está bien aprovechado, que es pequeño pero que está atrabancado, porque tiene tabiques donde no debe haber. Y en ese canal, bueno, se explican muchas intervenciones, son arquitectos y diseñadores de interiores. Y por un lado hay cierta conciencia del espacio que ocupamos en el mundo, es decir, a cualquiera no le gustaría tener un espacio grande, ¿no? Y vivir, pero sí es verdad que se puede vivir en un espacio no pequeño, pero sí adecuado y próspero. Y por otro lado también es verdad que han cambiado los núcleos familiares. Entonces ya no son familias numerosas las que a veces habitan las ciudades. También hay madres y padres con un hijo, parejas que no tienen hijos, parejas mayores que no tienen ya hijos y entonces les sobran habitaciones y se mudan a sitios mucho más pequeños y más adaptados a sus necesidades. Entonces, por un lado está esa conciencia y también un cambio social, ¿no? Que digamos que hace que esas viviendas de pronto surjan como oportunidades para habitar y son tremendamente prósperas. Como me gusta el concepto porque no es que sean adecuadas, es que pueden ser buenas viviendas.
Entonces yo un poco, por ir cerrando también el episodio de hoy, quería que un poco explicaran ese estilo de vida que igual ustedes están viendo, que se está dando como tendencia, tanto Periferia como tú de Norma, Carmelo, si ven alguna tendencia en concreto en este tipo de cambio social que estamos viviendo, si tiene un impacto también en el tipo de proyectos que están recibiendo. Bueno, yo creo que en nuestro caso, el caso paradigmático quizás es la casa de Mezquití, ¿no? Un apartamento junto al mar. Si quieres puedes tú explicar un poco. Ahí es la propia idea de las vacaciones lo que gira en torno a cómo se desarrolla el proyecto y a cómo se formaliza al final. Entonces la propia es como un estado de ánimo, por decirlo así, y no tiene que ver con el lujo ni con, ya lo contaremos mañana, pero al final lo mejor ya estaba ahí y sigue estando después de la intervención, que es el mar, lo tienes justo ahí delante, ¿no? Y esa sensación, esas luces rebotadas y filtradas y ese ritmo del verano y el aire del verano, ¿no? Sí, yo en ese sentido creo, claro, es que los estilos de vida han cambiado en los últimos años, en 30 años más que 3.000, ¿no? Entonces, tenemos esa cuestión nociva de vivienda de 2 dormitorios, ¿no? Vivienda de 3 dormitorios. Todo el mercado inmobiliario ha fluctuado en torno a metros cuadrados y 1, 2, 3, 4 dormitorios. Bueno, 4 ya yo creo que es difícil, ¿no? Entonces, claro, el cambio es que no responden a los modelos actuales. Antes sí, antes era padre, madre, si no era algo raro, ¿no? O sea, un hijo, 2 hijos que han hecho la comunión, hacen luego la confirmación, como decimos, si le va bien, estudian y son abogados, abogadas o lo que sea, y si no, pues hacen formación profesional, carpintero, ¿no? Mi hijo es carpintero. Eso ha cambiado radicalmente, o sea, ese modelo de familia no va a existir, o sea, ya no va a existir nunca más. Los modelos ahora es que no hay maneras ni siquiera de catalogarlos, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el tema de la flexibilidad, o sea, yo creo que necesitamos sistemas flexibles y no 1, 2, sino muchos. Yo creo que en ese sentido soy bastante optimista porque creo que ahora mismo en el contexto español está habiendo muchas alternativas a eso. O sea, de hecho, se está convirtiendo en un referente España por esas reformas de repente un mueble que se mueve, una cocina que ya nos cocine, que son varias cosas. No digo solo de movilidad, sino espacios indiferenciados para poderte cambiar de uno a otro. O sea, nos estamos convirtiendo en un lugar por sufrir esta cuestión de las viviendas pequeñas, pero en un sitio de investigación en el que están saliendo alternativas de flexibilidad muy interesantes. Yo creo en eso. De hecho, hay una mirada ahora mismo, yo creo, internacional hacia cosas relacionadas con el diseño de interiores y la arquitectura en espacios pequeños que están pasando en España en general. Yo creo que lo decías antes, que ahora, quizás por todo esto que está pasando, el interiorismo y los espacios pequeños tienen como mayor protagonismo, ¿no? Porque el cómo vivimos en los espacios, en los entornos, pues nos ayuda a ser más felices. Yo creo que deberíamos abogar por viviendas para ser felices, ni 1, ni 2, ni 3 dormitorios, viviendas para ser felices. Y antes decías que tú pues que eres un defensor de las ciudades. Yo también, soy muy urbanita, pero bueno, me encanta también la naturaleza, o sea, creo que tampoco habría que elegir. Pero Mario, que lleva un rato callado y sé que ha estado analizando cada una de las palabras que hemos dicho, acaba de llegar de Bután, precisamente del Congreso sobre las ciudades de la felicidad. Y como alguien que va también a dar la charla esta tarde sobre este tema de la arquitectura que empieza por H, me gustaría que nos contaras un poco sobre ese viaje, qué cosas se han hablado en el Congreso y cómo crees que deberíamos integrar la felicidad en nuestros estilos de vida, en las viviendas y a lo mejor dejar de hablar tanto de metros cuadrados lo decía también Sergio, ¿no? La esencia de esa vivienda de vacaciones ya estaba allí y sigue estando después de la intervención. A lo mejor la arquitectura es lo menos importante.
Pues sí, la verdad que sí. En Bután han puesto primero la felicidad desde su gente, han creado el GNH, que es el Gross National Happiness, que es la felicidad interior bruta, y está por delante del Producto Interior Bruto, en prioridad. Entonces, la felicidad de la gente es lo primero. Entonces, si planteamos la felicidad como el origen, como el objetivo, todo gira en torno a la felicidad. Las viviendas de la felicidad, como habéis dicho, me encanta el término porque todos diseñamos y construimos, entiendo, para esa felicidad, aunque no la nombremos. Antes comentábamos en el descanso que hice la búsqueda, he estado haciendo la búsqueda con el ChatGPT sobre el código técnico. La palabra felicidad aparece 0 veces en el código técnico de la edificación. Sí que es verdad que aparece bienestar y otras palabras, pero esa no. En Bután, tú entras en Bután y parece que has viajado a otro país, a otro planeta, ni siquiera a otro país. Estás en otro planeta, la gente es amable, hay una serenidad, hay una amabilidad, se vive y tiene un poder adquisitivo bajo. Realmente el sueldo medio es $300 al mes y sin embargo lo tienen protegido, son solo 800.000 habitantes, pero son súper fieles a su rey, tienen un líder y un rey y una reina que los dos tienen clarísimo que la felicidad de su gente es lo primero. Y también creo que esa falta de liderazgo en las sociedades occidentales es una carencia. Y claro, tú tener a alguien que que sabe lo que quiere para su pueblo y lo defiende a ultranza. Lo que ha hecho el rey y la reina han invitado a las mentes más brillantes del planeta, a varios premios Nobel de la paz. El expresidente de Colombia estuvo invitado, Juan Masanto, el presidente, otro de economía. Ha habido varios premios Nobel para ellos, desde su humildad, decir, oye, ¿cómo podemos crear una ciudad feliz? Porque le está pasando como a los padres cuando los hijos se van a estudiar fuera y ya luego no vuelven a casa. Y no solo no vuelven a casa, no vuelven a su tierra. Esta gente se está yendo a Australia, se está yendo a Canadá y no están regresando los jóvenes. Entonces están diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para que nuestros jóvenes no se vayan y haya prosperidad en este país? Es algo que de ahí surge esa pregunta y están creando la ciudad, la Mindfulness City, y se lo han encargado a Big, a Bjarke Ingels, que estuvo allí presentándola. Fue muy impresionante. Fue una experiencia increíble. Cómo han aplicado todo el conocimiento que hay ahora mismo en cuanto a sostenibilidad, porque es un país realmente completamente virgen y han tenido un respeto absoluto con el territorio, con la gente, con su gente. Yo, en mi opinión, para mí una ciudad sin gente no es una ciudad. La ciudad necesita gente para convertirse en ciudad, si no es otra cosa. Igual que un edificio, cuando no tiene gente, no se habita, es un cascarón, tiene otro nombre. ¿Qué ocurre aquí? Que ellos están creando la ciudad y la participación ciudadana ha estado todavía débil desde mi punto de vista. Yo lo he comentado allí y para eso nos han invitado a todos. Hemos ido todos allí a aportarle ideas de cómo pueden hacerlo. Y creo que va a ser al revés. Ellos van a ser los que nos van a dar un ejemplo de cómo se hace y se crea una ciudad feliz para la felicidad de su gente. Que va a ser realmente, que lo va a hacer que vamos a importar o se nos va a contagiar. Desde hace unos años ellos han decidido que en la educación el inglés es obligatorio desde la guardería. Tú vas a cualquier sitio, cualquier tienda y hablas en inglés con cualquier persona de Bután, de la edad que sea. Mayores, jóvenes, ancianos, todos. Eso es algo que a ellos les abre al mundo y les abre no solo al mundo, sino al conocimiento. Tenían un idioma que solo hablaban ellos, que a lo mejor se entendían con la India un poquito, porque esto está entre la India y China. Entonces es algo apasionante. Para la ciudad de la felicidad, bueno, hay que plantearse muchas cosas. Yo creo que en este podcast no da para dar ahí, pero la felicidad, si nos quedamos con la felicidad es lo primero y lo que nos une a todos. Y tu objetivo desde que te entra un cliente por la puerta y tú mismo que te haga feliz a ti hacer ese proyecto, porque si no te hace feliz hacer ese proyecto, no lo hagas. Di que no, está muy genial el curso del no, vamos a poner un curso de saber decir que no, porque no me hace feliz y porque no te voy a aportar eso que tú necesitas y la felicidad lo primero. Para mí ese es el lema de, con eso nos ponemos todos de acuerdo, porque nos falta ese acuerdo para que todos arranquemos desde la felicidad, desde un punto común. Y yo luego de ahí ya tomaremos caminos diferentes, pero la felicidad desde el principio. Genial. Oye, nos quedamos con esa reflexión. Dime, Mar Carmelo, sí. Y consigues eso, me encantaría, en plan, no cumples el código técnico, la norma FE, felicidad, no sé qué, 02, cambia el proyecto, ¿no? Sería perfecto. Sería fantástico.
que el código técnico no habla de felicidad, es increíble. Se puede hablar. Podemos hablar de eso en las charlas, ¿eh? Yo creo que abogo por esa idea, ¿eh? Sí. Serían unas conclusiones estupendas, ¿eh? De la Semana de la Arquitectura. Pedir al código técnico la norma FE. La FE es uno. Documento básico FE. Pues sí, pues yo creo que nos podemos cerrar el podcast, el episodio de hoy con esta reflexión, ¿vale? Que yo creo que es necesaria, ¿no? Muchas gracias a todos por estar aquí hoy, por aportar todas las ideas, por haber hablado de formas distintas de hacer arquitectura, de cómo se adapta la arquitectura a la sociedad y a lo que debería de ser la sociedad, por hablar de felicidad y sostenibilidad, a Elena además también por hacer un poco realidad el podcast, ¿no? Y al Colegio de Arquitectos por haber habilitado el espacio y bueno, y espero que las charlas de hoy y de mañana vayan genial, seguro que sí. Estaremos hablando de ellas, seguro que recurrimos a los mismos temas los próximos episodios. Ya les seguiremos contando en los próximos podcasts que vayamos grabando. Muchas gracias a todos. Gracias. Has escuchado un nuevo episodio de Arquitectura en Abierto, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro.